A una piloto negra se le niega la entrada a la cabina. Momentos después, suspende los vuelos de la aerolínea tras exponer violaciones de seguridad. El sueño de Avery Morrison nunca fue pequeño. Creció en un barrio humilde, fascinada por el rugido de los aviones sobre la casa de su abuela. Desde el momento en que vio esas elegantes aves de metal surcando el cielo, supo que quería comandarlas. Quería romper barreras, desafiar las expectativas y perseguir el horizonte sin dejar que nadie le cortara las alas. Bienvenidos a todos a esta historia de resiliencia, revelación y ajuste de cuentas. Antes de profundizar, déjenme saber en los comentarios desde donde la ven, porque esta historia podría cambiar su perspectiva sobre los viajes y la justicia. Avery Morrison nació en Willow Creek, un pequeño pueblo eclipsado por un extenso aeropuerto en las afueras. Incluso de niña, sentía vibrar el suelo cada vez que los aviones despegaban. Los veía ascender desde detrás de una cerca de alambre con, ojos curiosos. Su abuela, una enfermera trabajadora que había participado en protestas por los derechos civiles décadas antes, reconoció la fascinación de Avery desde el principio y la alimentó. Cada vez que Avery pegaba la cara a la valla, su abuela permanecía a su lado, le ponía una mano tierna en el hombro y le susurraba palabras de aliento sobre cómo una nueva generación debía seguir adelante con viejos sueños. El padre de Avery rara vez aparecía. Se había marchado para buscar trabajos esporádicos en diferentes estados, siempre prometiendo volver, pero nunca quedándose del todo. Su madre tenía 2 empleos para mantener el hogar a flote. Para la joven Avery, la idea de volar se convirtió en algo más que un interés infantil. Era un símbolo de libertad, una forma de superar los desafíos que veía a diario. A medida que avanzaba en la escuela, sobresalió en matemáticas y ciencias, esforzándose por cumplir con los requisitos académicos para las becas de aviación, decidida a romper cualquier barrera que se le interpusiera. No fue un camino fácil. Era la única chica negra en el pequeño club de aviación de su instituto, donde su presencia sorprendía a más de uno entre los padres. Algunos decían, «Ay, solo está pasando por una fase, o pronto se dedicará a otra cosa». Sus dudas eran un zumbido constante. Sin embargo, Avery nunca dejó que ese zumbido se convirtiera en un rugido que ahogara su ambición. Estudió con ahínco, pasó horas en simuladores de vuelo y memorizó planos de aviones y piezas hasta que le ardían los ojos por la noche. Cuando Avery se graduó del instituto, tenía la mirada puesta en una universidad aeronáutica que ofreciera un programa especializado de formación de pilotos. Con el apoyo de su abuela, consiguió una beca y se aventuró en un mundo que le parecía a la vez grandioso y poco acogedor. De pie en el vestíbulo de la escuela de vuelo con el equipaje en la mano, sintió el peso de las expectativas y la presión del escepticismo. La superaban en número, rara vez veía a alguien como ella, y a veces, oía comentarios con un toque de picardía, sutil o evidente. Aún así, se comportaba con orgullo, centrada en su misión final: pilotar los aviones que sobrevolaban cada día. Durante su entrenamiento de vuelo, Avery conoció a un instructor llamado Isen Delgado, un hombre de trato cálido y un genuino deseo de ver a sus estudiantes sobresalir. No le importaban los estereotipos. Le importaba la habilidad. La desafió a ser mejor de lo que jamás imaginó. «Tienes un don natural para el timón», le dijo. Después de su primer aterrizaje de práctica, no dejes que nada en tu cabeza te diga lo contrario. Esas palabras se convirtieron en un mantra para Avery, un recordatorio de que había llegado demasiado lejos como para permitir que las dudas externas o los miedos internos la frenaran. La madre de Avery, aunque la apoyaba, se preocupaba constantemente por los peligros de la aviación. Le enviaba mensajes de texto llenos de oraciones y advertencias sobre el clima, fallas mecánicas e incluso amenazas terroristas. Avery comprendió que los miedos de su madre nacían del amor, pero también reconoció la importancia de forjar su propio camino. El orgullo de su abuela, en cambio, era inagotable. La anciana guardaba todos los recortes de periódico que mencionaban el programa de vuelo y los pegaba en la nevera, aunque no apareciera el nombre de Avery.
Algún día escribirán sobre ti, decía su abuela. Y tendré una pared entera de recortes solo para ti. Para cuando Avery terminó su entrenamiento intensivo de vuelo, ya estaba en el radar de varias aerolíneas regionales. La escasez de pilotos en la industria había abierto las puertas a prometedores recién llegados, pero el camino aún presentaba sus desafíos. Se entrevistó con numerosas compañías, recibiendo rechazos educados de algunas con argumentos poco convincentes, aunque Avery sospechaba que su presencia podría haber inquietado a algunos que se aferraban a creencias arcaicas. Finalmente, Esquinova Airlines, una aerolínea en crecimiento conocida por expandir rutas en zonas desatendidas, le ofreció un puesto de primera oficial. Parecía un sueño hecho realidad. Una oportunidad para demostrar sus capacidades, servir a comunidades diversas y estar un paso más cerca de ser capitana. Su primera semana en Esquinova fue un torbellino de papeleo, módulos de capacitación e intentar familiarizarse con la cultura de la aerolínea. Algunos colegas la recibieron con amabilidad, impresionados por el vuelo, las horas de vuelo y los logros académicos de Avery. Otros la observaban con recelo, cuestionando su competencia en voz baja. Uno de ellos era un piloto veterano llamado Martín Arló, conocido por su comportamiento brusco y su actitud anticuada. Siempre que Avery intentaba ser amable, Arló respondía con breves asentimientos o gruñidos desdeñosos. Ella percibía su incomodidad, pero intentaba no interiorizarla, recordándose a sí misma que estaba allí para hacer su trabajo, no para ganar concursos de popularidad. Un punto de inflexión llegó un par de meses después de asumir el cargo. Fue asignada a volar una ruta de corta distancia de Boston a Baltimore. La cabina de mando era un espacio estrecho y tenso cuando llegó. El capitán Arló se sentó en el asiento izquierdo, repasando sistemáticamente las listas de verificación. Avery la saludó cortésmente, pero él apenas la reconoció. Mientras se preparaban para el despegue, notó pequeños detalles, sus instrucciones cortantes, la forma en que nunca le hizo contacto visual y la tensión en su mandíbula, como si su sola presencia fuera una intrusión. Aún así, mantuvo su profesionalismo, cumpliendo con sus tareas con precisión. Al aterrizar, todo parecía rutinario. Pero después de que los pasajeros se duplicaran, Arló acorraló a Avery en la cabina, frunciendo el ceño. Le dijo: «No te salgas de la línea. Haz tu trabajo. No creas que puedes entrar aquí con resentimiento, esperando un trato especial por tu aspecto». El dolor fue inmediato, como si le hubieran chupado el aire a la cabina. Arló se burló y se marchó sin decir nada más. Se sentó sola un momento, con el corazón latiendo con fuerza. Las paredes de la cabina, antes un santuario, ahora le resultaban confinadas. Los siguientes vuelos con Arló siguieron un patrón similar. Le lanzaba indirectas sutiles, cuestionaba sus conocimientos delante de los auxiliares de vuelo o fingía no escuchar sus sugerencias durante las fases críticas del vuelo. Avery lo soportó, pero la tensión empezó a notarse en su comportamiento, y su amiga íntima Bianca Moore, una azafata que había congeniado con Avery por ambiciones compartidas, notó su cansancio. «¿Ese hombre te está causando problemas?», preguntó Bianca una tarde, mientras caminaban juntas por la terminal. Avery dudó antes de compartir los detalles, preocupada por parecer débil. Pero finalmente admitió la hostilidad, y los ojos de Bianca brillaron con una mirada protectora. Bianca animó a Avery a denunciar el acoso a recursos humanos, pero Avery se sentía en conflicto. Una parte le preocupaba poner en peligro su aún incipiente carrera. Otra parte sentía que quejarse podría confirmar estereotipos, como que era demasiado sensible o no podía con ello. Decidió mantener un perfil bajo y centrarse en convertirse en una piloto de primera, con la esperanza de que la excelencia eclipsara los prejuicios. Sin embargo, se había sembrado una semilla de resentimiento y decepción. Skynova parecía un lugar inclusivo sobre el papel. En la práctica, ciertos aspectos de su cultura aún resumaban prejuicios anticuados. Las semanas se convirtieron en meses, y Avery acumuló horas de vuelo con diferentes capitanes.
Algunos eran profesionales y corteses, otros más distantes, pero no abiertamente hostiles. Empezó a forjarse una reputación de primera oficial confiable. Sin embargo, la tensión con Arlo persistía cada vez que sus agendas se cruzaban, creando un trasfondo de estrés. Encontró consuelo en la camaradería de personas como Bianca y su instructor de vuelo convertido en mentor, Isen Delgado, quien a veces volaba como piloto contratado con Sky Nova. Isen le ofreció palabras de aliento y consejos prácticos, recordándole que la adversidad a menudo era un trampolín para quienes se negaban a rendirse. Un vuelo en particular con Isen al mando resultó ser una inyección de confianza. Navegaron por una ruta difícil a través de tormentas eléctricas, lo que requirió tomar decisiones en fracciones de segundo. Avery manejó la estrategia impecablemente, ganándose los elogios de Isen. Mientras esperaban a que se abriera una puerta tras aterrizar, él dijo en voz baja: «Tienes el instinto de una piloto experimentada. No dejes que la negatividad te desanime. Sigue concentrándote en lo que mejor sabes hacer». Ella agradecía su confianza en ella, sabiendo que al menos un colega reconocía su capacidad y evitaba que se desanimara demasiado. En medio de las batallas personales, Avery empezó a notar algo peculiar en las operaciones de Sky Nova. Los retrasos en el mantenimiento eran cada vez más frecuentes y circulaban rumores entre el personal sobre medidas de recorte de costes que podrían comprometer la seguridad. Escuchar a los técnicos quejarse de piezas obsoletas e inspecciones apresuradas hizo saltar las alarmas en la mente de Avery. Venía de un entorno donde las normas y los procedimientos eran primordiales, especialmente en la aviación. Cualquier fallo en los protocolos de mantenimiento o seguridad podía significar un desastre. Sin embargo, cada vez que intentaba plantear sus preocupaciones con indiferencia, se topaba con respuestas herméticas o encogimientos de hombros. Algunos incluso le decían: «Concéntrate en tus tareas en la cabina de vuelo. Deja que el personal de mantenimiento se encargue de sus propios asuntos». Un incidente pequeño pero significativo ocurrió durante un vuelo matutino que salía de Chicago. Avery notó que la lectura del indicador de fluido hidráulico estaba ligeramente desviada del estándar. Se lo comentó a la capitana de ese vuelo, la capitana Laurel Hayes, conocida por su meticulosidad. Hayes se tomó el asunto en serio y ordenó una inspección adicional. El personal de tierra finalmente descubrió una pequeña fuga. Aunque se reparó rápidamente, el hecho de que un problema así hubiera pasado inadvertido en las comprobaciones previas al vuelo preocupó a Avery. Empezó a preguntarse si a veces se omitían inspecciones exhaustivas para mantener los horarios según lo previsto. La curiosidad y el sentido de la responsabilidad de Avery la impulsaron a investigar más a fondo. Empezó a hablar discretamente con varios miembros del personal, mecánicos, auxiliares de vuelo y agentes de puerta, intentando obtener información sobre cómo la aerolínea gestionaba los protocolos de seguridad. Algunos hablaron abiertamente de su frustración con la iniciativa corporativa de reducir los plazos de entrega. Otros se quedaron callados, temerosos de las repercusiones. Avery se sentía dividida. Tenía el deber profesional de denunciar cualquier posible infracción, pero también temía convertirse en blanco de críticas. Ya había experimentado hostilidad de ciertos sectores debido a sus antecedentes. Delatar la situación podría catalogarla de alborotadora o empleada problemática. Casi al mismo tiempo, Bianca acudió a Avery con historias inquietantes provenientes de los chismes de la tripulación. Varios auxiliares de vuelo habían expresado su preocupación por problemas eléctricos recurrentes en aviones antiguos. Las luces del techo parpadeaban de forma irregular, y aunque estos incidentes eran menores, indicaban posibles problemas mayores. Bianca insinuó que una representante sindical llamada Jocelyn Reed estaba recopilando datos sobre estas anomalías de seguridad, con la esperanza de obligar a la aerolínea a abordarlas. Avery escuchó con inquietud, mientras su mente daba vueltas a escenarios de cómo un solo defecto pasado por alto podía escalar a un evento catastrófico. A medida que crecían los rumores, también crecía la inquietud de Avery. Tomó nota mental de cada pequeño fallo,
de cada detalle mecánico pasado por alto. Le pidió consejo a Eisen, aunque solo en términos vagos para evitar arrastrarlo a sospechas. Le dijo, hacer lo correcto en la aviación nunca es opcional. Es obligatorio. Si ves algo, dilo. Hay vidas en juego. Sus palabras la galvanizaron, reafirmando que la claridad moral debe prevalecer sobre el miedo a las represalias corporativas. Entonces llegó una mañana crucial cuando Avery llegó al aeropuerto para un vuelo a Denver. Se acercó al avión y encontró el registro de pruebas incompleto. La hoja indicaba un problema resuelto con un indicador del tren de aterrizaje, pero no había firmas de mecánicos ni sellos de autorización final. Preocupada, preguntó al personal de tierra al respecto, pero parecían apresurados e indiferentes. Se acercaba la hora de salida y el agente de la puerta anunció el embarque. Avery, inquieta, intentó obtener una respuesta más clara antes de subir a la cabina. El supervisor de tierra le aseguró que se trataba de un descuido administrativo. Pero su instinto le decía lo contrario. Dentro de la cabina, vio que el capitán asignado a ese vuelo no era otro que Martín Arlo. Se le revolvió el estómago. Arlo estaba realizando las comprobaciones previas al vuelo, ignorando la presencia de Avery. Tomó asiento, se abrochó el cinturón y comenzó su parte de la lista de verificación. Al notar el mismo registro incompleto en la carpeta, estaba revisando las comprobaciones previas al vuelo, ignorando la presencia de Avery. Tomó asiento, se abrochó el cinturón y comenzó su parte de la lista de verificación. Al notar el mismo registro incompleto en la carpeta, repasó las comprobaciones previas al vuelo, ignorando la presencia de Avery. Armándose de valor, se dirigió a Arlo. Capitán, el registro de mantenimiento del problema del tren de aterrizaje no está finalizado. Creo que deberíamos aclarar esto antes del despegue. Arlo la miró fijamente. Tenemos un horario apretado, dijo con frialdad. Si fuera grave, nos habrían dejado en tierra. ¿Cuestiona el juicio de su superior? Avery sintió que se le aceleraba el pulso. Sabía que insistir en el punto podría aumentar la tensión, pero el riesgo de no insistir podría ser desastroso. No los estoy cuestionando, dijo, calmando la voz. Pero como primer oficial, es mi responsabilidad asegurarme de que todo esté correctamente documentado. Sugiero que obtengamos la aprobación para el mantenimiento antes de irnos. Arlo apretó la mandíbula. Bien, espetó. Pero si esto se convierte en un retraso, queda en tu expediente. Salió furioso a hacer una llamada. 10 largos minutos después, llegó un mecánico, verificando que el problema del tren de aterrizaje se había solucionado por completo, pero que se había descuidado el papeleo con las prisas por preparar el avión. El vuelo despegó con retraso, y la frustración de Arlo fue palpable durante todo el trayecto. Aunque Avery había hecho lo correcto, las consecuencias la dejaron tensa. La mirada fulminante de Arlo, el silencio de la tripulación y los susurros de los auxiliares de vuelo convergieron en un momento de gran carga emocional. Se preguntó si la propia aerolínea fomentaba una cultura donde la seguridad quedaba relegada a un segundo plano frente a la puntualidad. ¿Podía quedarse de brazos cruzados y permitirlo? Su sentido del deber luchaba contra su deseo de conservar su puesto. Había trabajado muy duro para ganarse un lugar en la cabina, pero presentía que estaba en juego algo más importante que su carrera personal. Al aterrizar en Denver, Arlo no tardó en presentar una queja contra Avery, acusándola de insubordinación y de causar un retraso innecesario. La gerente de operaciones de vuelo del centro de Denver, una mujer llamada Sharon Perry, la llevó aparte en una oficina gris llena de chanclas. Manuales de vuelo. Necesito entender tu versión de los hechos, dijo Perry con tono neutral. Avery explicó cada detalle, presentando el registro incompleto como prueba. Perry exhaló, frotándose las sienes. De acuerdo, gracias por ser tan minucioso, dijo. Lo investigaré, pero ten en cuenta que la capitana Arlo goza de buena reputación entre ciertos altos mandos. Esto podría complicarse. Sintiendo el peso de las posibles consecuencias,
Avery salió de la oficina. Intentó mantener la calma, recordándose a sí misma que simplemente había seguido el procedimiento correcto. Durante los días siguientes, la queja persistió, sin una resolución inmediata. Avery continuó con sus asignaciones de vuelo, sintiendo cada día una mayor inquietud. Notaba cada vez más pequeñas discrepancias. Sonidos inusuales de motor, problemas de presurización, luces parpadeantes en la cabina que rara vez recibían la atención que merecían. Los miembros de la tripulación estaban nerviosos, a menudo atribuyéndolo a las órdenes corporativas de cumplir con los horarios. La tensión llegó a su punto álgido cuando Avery descubrió un memorando filtrado que circulaba entre el personal. El memorando, supuestamente de ejecutivos corporativos, instruía al personal de tierra a minimizar el tiempo de inactividad a toda costa y limitar las comprobaciones superfluas que pudieran causar retrasos. No abogaba explícitamente por omitir procedimientos importantes, pero su lenguaje insinuaba claramente que el tiempo era primordial, eclipsando la precaución. La moral en Sky Nova se desplomó a medida que se extendían rumores de recortes de costos que ponían en peligro la fiabilidad de la flota. Esa misma semana, Bianca le confesó a Avery que 2 de sus compañeros auxiliares de vuelo habían sido sancionados por reportar un olor sospechoso a combustible en pleno vuelo. Habían insistido en que el piloto se desviara al aeropuerto más cercano, lo que les generó costos adicionales. En lugar de elogios por su diligencia, recibieron reprimendas oficiales por causar un problema operativo. Al oír esto, Avery sintió un terror gélido. Confirmó su creciente sospecha de que la aerolínea priorizaba las ganancias sobre la prudencia. Cada fibra de su ser le decía que eso estaba mal, que no tardaría en ocurrir un incidente más grave si la cultura no cambiaba. Sin saber a quién más recurrir, Avery contactó con la representante sindical Jocelyn Reed, de quien había oído que estaba recopilando datos sobre fallos de seguridad. Se encontraron discretamente en una cafetería cerca del aeropuerto. Reed era una mujer de mediana edad con una presencia serena pero imponente. Escuchó atentamente mientras Avery le contaba todo: registros incompletos, descuidos mecánicos, denuncias desaconsejadas. La expresión de Reed permaneció estoica, pero sus ojos brillaron de alarma. «Llevamos meses reuniendo pruebas», dijo Reed, removiendo su taza de té. «Solo necesitábamos a alguien dentro de la cabina para confirmar estos patrones. Gracias por dar un paso al frente, pero tenga cuidado. La compañía podría no ver con buenos ojos a los denunciantes». Avery sintió una extraña mezcla de alivio y miedo. Finalmente, no era la única con sus sospechas, pero también reconoció el peligro de cuestionar abiertamente las prácticas de la aerolínea. Reed explicó que el sindicato planeaba elevar estas preocupaciones a las autoridades reguladoras si lograban recopilar pruebas irrefutables. «Necesitamos registros, conversaciones grabadas. Cualquier cosa que demuestre una negligencia deliberada en la seguridad», dijo. Avery asintió, insegura pero decidida. No podía ignorar lo que sabía, aunque eso pusiera en riesgo su trabajo. En los días siguientes, Avery se encontró evadiendo el tema con discrepancias, recopilando y organizando datos. Guardó copias de los registros de vuelo con discrepancias, tomó nota de cualquier observación del personal de mantenimiento y animó discretamente a otros pilotos a reportar anomalías. La sala de estar de su casa se transformó en un centro de documentación encubierto, con archivos apilados sobre la mesa de centro. Su abuela notó que sus niveles de estrés se disparaban, pero no indagó demasiado, confiando en el juicio de Avery. De vez en cuando, su abuela le traía chocolate caliente, lo colocaba a su lado y susurraba: «Defender lo correcto requiere valentía. No te rindas». Durante ese periodo tumultuoso, Avery voló frecuentemente con diversos capitanes. Algunos sospecharon de su meticulosa gestión de los registros y los pequeños problemas. Encontró una sutil hostilidad por parte de ciertos capitanes que preferían las respuestas rápidas. Otros admiraban discretamente su minuciosidad, aunque temían adoptar posturas similares porque tenían familias que mantener y temían represalias.
Mientras tanto, la tensión con el capitán Arlo latía en un segundo plano. Su queja contra ella había sido archivada a la espera de una revisión, pero la fulminaba con la mirada cada vez que se cruzaban en la sala de pilotos. Todo llegó a su punto álgido en un fatídico día en que Avery tenía previsto un vuelo transcontinental de Nueva York a Los Ángeles. La ruta era crucial para Skynova, una prestigiosa carrera que simbolizaba las crecientes ambiciones de la aerolínea. Avery llegó temprano al aeropuerto, comprobando el plan de vuelo y las condiciones meteorológicas. Estaba decidida a asegurarse de que todo el avión estuviera en orden, dada la duración del vuelo. Mientras se preparaba, al acercarse al avión, vio salir a un equipo de mantenimiento apresurado y con el ceño fruncido. Un mecánico se detuvo un momento para murmurar: «Nos están obligando a firmar algo que no arreglamos del todo». Antes de que otro lo silenciara, ambos desaparecieron. Sintió un nudo en el estómago. Subió al avión, entrando en la cabina con extrema atención. Esta vez, su capitán era un hombre llamado Russell Kane, conocido por su jovialidad y su trato despreocupado. Avery no lo conocía bien, pero parecía bastante profesional. Intercambiaron saludos y ella revisó cuidadosamente el libro de registro. Una nota sobre la unidad de potencia auxiliar, APU, le brilló. Mencionaba una avería intermitente, supuestamente reparada. Avery le preguntó al capitán Kane si tenía conocimiento de algún problema. Él se encogió de hombros. Mantenimiento dice que ahora está bien. Confiemos en ellos. Ya vamos con retraso. A medida que subían los pasajeros, la ansiedad de Avery crecía. Intentó contactar con el personal de tierra para verificar la reparación de la APU, pero la ignoraron con un listo: «No más preguntas». Dividida entre su deber y la presión de salir a tiempo, terminó sus comprobaciones previas al vuelo meticulosamente, notando que las lecturas de los motores estaban ligeramente fuera de lo normal. Se lo mencionó al capitán Kane, quien insistió en que todo estaba dentro de los límites aceptables. Su instinto la alertaba, pero se sentía acorralada por los protocolos. Se dio la última señal de embarque y sellaron las puertas del avión, alejándose de la puerta de embarque. El rodaje y el despegue parecían normales, pero una vez en el aire, un ruido extraño resonó en la parte trasera del avión. Los auxiliares de vuelo informaron que las luces de la cabina parpadeaban de nuevo, y un pasajero sentado cerca de la parte trasera describió un extraño olor a quemado. Avery alertó al capitán Kane, quien reconoció los informes, pero se mostró reacio a actuar de inmediato. «Monitoreemos», dijo, con un tono más inseguro. Poco después, una alarma parpadeó en el panel de instrumentos, indicando una falla eléctrica, posiblemente relacionada con la APU o un sistema relacionado. El sudor perlaba la frente de Avery. Instó al capitán a considerar un aterrizaje de emergencia. Kane dudó, preocupado por los costos operativos y las posibles consecuencias de la gerencia. Intentó solucionar el problema, reiniciando los sistemas, pero la alarma persistía. Avery sintió una oleada de ira. Esta indecisión era precisamente lo que temía. Una cultura que retrasaba decisiones críticas. Se impuso con firmeza. «Capitán, tenemos una alarma activa. Recibimos múltiples informes de la cabina. Necesitamos desviarnos. No podemos comprometer la seguridad». Tras un momento tenso, Kane accedió y los dirigió al aeropuerto principal más cercano. El aterrizaje fue tenso, pero finalmente seguro. Los servicios de emergencia esperaron en la pista y los pasajeros fueron evacuados sin más incidentes. Sin embargo, el fiasco desató una oleada de preguntas. Los medios de comunicación se enteraron del aterrizaje no programado y la Administración Federal de Aviación, FAA, inició una investigación. Esa misma noche, mientras Avery estaba sentada en la sala de informes, el agotamiento y el alivio se mezclaban en su mente. Recordó las palabras susurradas del mecánico sobre cómo la obligaron a aprobar una reparación parcial. Sus convicciones se endurecieron.
La aerolínea estaba jugando un juego peligroso y ya no podía quedarse de brazos cruzados. Después, el capitán Kane intentó culpar al departamento de mantenimiento, mientras que el supervisor de mantenimiento insistió en que la tripulación de vuelo debería haber realizado comprobaciones adicionales. La tensión aumentó, y cada departamento se señalaba con el dedo. Avery observaba desde la barrera, sintiéndose como si estuviera presenciando una tragedia donde nadie quería admitir ninguna irregularidad. Mientras tanto, los investigadores de la FAA solicitaron documentación a la tripulación de vuelo, registros y cualquier comunicación relevante. Avery se encontró en un dilema moral. ¿Debería entregar los datos que había estado recopilando a los investigadores o trabajar con el sindicato como se había planeado originalmente? Reed, el representante sindical, llamó a Avery a su oficina, que en realidad era un pequeño local alquilado en un edificio deteriorado cerca del aeropuerto. Un aire de urgencia llenó la sala. Reed explicó que una demanda colectiva, o al menos una queja colectiva, podría ser la mejor estrategia. Tenemos suficientes pruebas para demostrar un patrón de negligencia, dijo Reed. Pero necesitamos un piloto dispuesto a ser testigo clave, alguien con conocimiento directo de estos problemas. Avery sintió una opresión en el pecho. Podía percibir la gravedad de la solicitud. Oponerse públicamente a Skynova podría significar el fin de su carrera allí, y posiblemente de la aviación en general. Aún así, recordaba el miedo en los rostros de los pasajeros y las advertencias silenciosas de los mecánicos. Pensó en Bianca y otros auxiliares de vuelo que fueron sancionados por reportar problemas. Recordó la intimidación de Arlo y el precio del silencio. Comprender que la inacción podría conducir a una catástrofe peor la animó. Así que le dijo a Reed, «Lo haré. Estoy dispuesta a hablar, pase lo que pase». El alivio de Reed era palpable. Planificaron una estrategia, reunir todas las pruebas, colaborar con el equipo legal especializado en casos de denuncia de irregularidades en la aviación, al mismo tiempo, contactar con la FAA. Reed advirtió que Skynova probablemente tomaría represalias. Avery comprendía los riesgos, pero su determinación eclipsó su miedo. Estaba harta de andar de puntillas por un sistema que ponía vidas en peligro por estadísticas de eficiencia. Se corrió la voz rápidamente en ciertos círculos de que Avery cooperaba con la investigación. Notó miradas extrañas de algunos pilotos y escuchó voces bajas que la mencionaban. El desdén del capitán Arlo se hizo más evidente. En la sala de descanso, la acusó abiertamente de sabotear la compañía. «Te crees una heroína», se burló. «Lo único que estás haciendo es hundirnos. ¿Quieres ver cientos de empleos perdidos si la aerolínea quiebra?» Avery se negó a entablar una discusión a gritos. Respondió en voz baja, «Prefiero ver una compañía que valore la seguridad por encima de los márgenes de beneficio. Si se pierden empleos, será culpa de los ejecutivos que ignoraron estos problemas, no mía por exponerlos». Sintiéndose aislada, Avery se apoyó en Bianca y Isen en busca de apoyo emocional. Isen le recordó que la valentía tiene un precio, pero la integridad no tiene precio. Bianca, por su parte, ofreció palabras de consuelo y actualizaciones sobre cuántos auxiliares de vuelo se unían a la causa de Avery. Una noche, el teléfono de Avery sonó con un número desconocido. Resultó ser un mecánico que también había decidido declarar. «Los he visto saltarse pasos e inspecciones enteras», confesó con ansiedad. «No paran de decirnos que acabemos con todo rápido. Estoy harto de vivir con esta culpa». Con el apoyo de estos aliados, Avery trabajó con Reed para compilar un expediente hermético. Tenían copias de registros que mostraban autorizaciones de mantenimiento incompletas o apresuradas, testimonios de varios empleados y correos electrónicos de gerentes de nivel medio que presionaban para reducir el tiempo de inactividad. La pieza final fue una reveladora cadena de comunicación que vinculaba a un ejecutivo de alto rango con directivas que exigían medidas de ahorro en lugar del protocolo estándar. Avery sentía que cada nueva prueba era una piedra en un creciente muro de responsabilidad.
El día que entregó el expediente a los funcionarios de la FAA fue surrealista. De pie en la austera oficina de la agencia, sintió que el corazón le latía con fuerza, pero una serena sensación de propósito la invadió. El investigador principal, un hombre de rostro severo, revisaba los papeles, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Aunque mantuvo su compostura profesional, Avery detectó un destello de preocupación en sus ojos, como si comprendiera que la magnitud del asunto podría ser mayor de lo que inicialmente se sospechaba. Al marcharse, el peso que sentía se alivió ligeramente, reemplazado por una cautelosa esperanza. Había hecho lo que creía correcto. Casi de inmediato, el departamento legal de Sky Nova intentó desacreditarla. Difundieron rumores de su incompetencia, haciendo referencia a la queja del capitán Arlo por insubordinación. Insinuaron que sus acciones estaban motivadas por una venganza personal. Algunos empleados, desesperados por proteger sus puestos, se pusieron del lado de la gerencia, alegando no tener conocimiento de ningún problema de seguridad. Pero esas ilusiones se hicieron añicos cuando más empleados dieron un paso al frente y compartieron sus propias experiencias. Pronto, la narrativa de una empleada descontenta se desmoronó bajo el peso de múltiples testimonios. Incluso ante la creciente evidencia, las altas esferas de la aerolínea se negaron a admitir irregularidades. Emitieron comunicados de negación corporativa, elogiando su historial de seguridad y atribuyendo cualquier problema mecánico a desafíos habituales de la industria. La tensión aumentó a medida que se profundizaba la investigación, atrayendo la atención de los medios. La historia se convirtió en tema de conversación nacional, generando debates sobre la responsabilidad corporativa y el sesgo racial en la industria de la aviación. En medio de este caos, Avery continuó cumpliendo con sus vuelos programados, pero la aerolínea pronto encontró maneras de marginarla. Redujeron su plantilla, le asignaron rutas menos deseables y tomaron represalias sutiles. A veces, llegaba a la sala de espera de la tripulación y encontraba su casillero vandalizado con comentarios de odio que hacían referencia tanto a su denuncia como a su raza. La angustia era profunda, pero ella canalizó su dolor hacia la determinación, negándose a permitir que la intolerancia y la intimidación la disuadieran de decir la verdad. Simultáneamente, la FAA intensificó las inspecciones. Realizaron auditorías sorpresivas en varios aviones de Esquínova, descubriendo cableado defectuoso, reemplazos de piezas atrasados y discrepancias en los registros de mantenimiento. La indignación pública se intensificó. Los pasajeros exigieron explicaciones, especialmente aquellos que habían volado recientemente. La presión sobre Esquínova se volvió inmensa y el valor de las acciones de la aerolínea se desplomó. Los ejecutivos se apresuraron a apagar incendios con comunicados de prensa, pero la confianza en la aerolínea se erosionaba rápidamente. Mientras tanto, Avery se preparaba para la siguiente tormenta, la posibilidad de que Esquínova encontrara la manera de despedirla. Consultó con Reed, asesor legal, y documentó cada caso de acoso o represalia. La tensión creció como una tormenta inminente, y todos se preguntaban quién cedería primero. Entonces sucedió lo inevitable. Avery recibió una notificación de la gerencia de la aerolínea, citándola a una audiencia disciplinaria. La carta declaraba que sus acciones habían socavado la integridad de la compañía y amenazaban con dañar su reputación. La ironía no se perdió en ella, porque la acusaron de arriesgar la reputación de la aerolínea. Cuando fue la negligencia de seguridad de la aerolínea lo que realmente amenazó su futuro. Asistió a la audiencia con Reed a su lado. Tuvo lugar en una sala de conferencias suave cerca de la sede corporativa, donde un panel de ejecutivos de cara severo se sentó en juicio. Se lanzaron a sus acusaciones: acceso no autorizado a registros confidenciales, difamación de los procedimientos de la empresa, la insubordinación. Avery respondió con los hechos. Ella produjo pruebas documentadas de que los registros eran parte de las operaciones estándar, no confidenciales. Ella mostró cómo sus preocupaciones eran válidas y cómo varios empleados habían presenciado problemas similares.
Reed intervino con los derechos sindicales, señalando que la protección del denunciante protegió las acciones de Avery. La audiencia se prolongó durante horas, culminando en una declaración oficial de que la aerolínea necesitaría tiempo para deliberar. Días después, Avery recibió su castigo: suspensión indefinida sin paga, a la espera de una mayor investigación. Fue un golpe, pero Avery se dio cuenta de que en realidad podría funcionar para su ventaja al ilustrar represalias claras. En lugar de sentirse derrotada, se preparó. Si Esquinova pensara que la suspensión la silenciaría, se equivocaron. Por ahora, la investigación de la FAA había progresado significativamente. Los investigadores descubrieron la falsificación generalizada de los registros de mantenimiento y las directivas descubiertas de la gerencia de alto nivel, alentando al personal a dejar de lado los controles exhaustivos por el bien de la puntualidad. Varios vuelos que tenían incidentes menores en el año pasado de repente parecían llamadas cercanas debido a la mala supervisión. Comenzó susurros de que la FAA pudiera moldear la flota de Esquinova por completo si la seguridad no pudiera garantizarse. Paralelamente, la pesadilla de las relaciones públicas empeoró. Surgieron historias de accidentes cercanos que estaban cubiertos, y las familias de pasajeros que habían experimentado turbulencia aterradora o aterrizajes de emergencia comenzaron a exigir respuestas. Los medios de comunicación entrevistaron a Avery y otros denunciantes, llevando sus cuentas de primera mano a la etapa nacional. Avery inicialmente dudaba, pero se dio cuenta de que hacer público podría ser el paso más impactante. Ella habló fervientemente sobre su amor por la aviación y su angustia sobre las prácticas de la aerolínea. También hizo referencia al sesgo racial que enfrentó, vinculándolo a una narración más amplia de problemas sistémicos dentro de la estructura corporativa. La entrevista con una importante red nacional transmitida durante el horario estelar, con Avery de una manera tranquila y equilibrada, explicando cómo se le había negado el respeto básico e incluso la entrada a ciertas discusiones debido a su raza y por su insistencia en el siguiente protocolo. Ella contó el día en que el capitán Arlo rechazó su entrada a la cabina cuando llegó antes de un vuelo, diciéndole "no perteneces aquí" mientras bloqueaba la puerta, insinuando que estaba sobrepasando los límites. Estaba en el lado derecho del avión, y estaba en el lado derecho del avión. Sabía que miles de trabajos estaban en el limbo, incluidos amigos como Bianca que dependían de los cheques de pago para la supervivencia. Sin embargo, también reconoció que esta era la consecuencia necesaria de la negligencia en los niveles más altos. La seguridad nunca podría ser opcional. El sentimiento público hacia Avery se volvió en gran medida positivo, y muchos elogiaron su coraje. Recibió mensajes de apoyo de todo el país, incluso de aspirantes a pilotos que la vieron como pionero. Las redes sociales zumbaron con hashtags elogiándola por decir la verdad al poder. También enfrentó una reacción violenta de aquellos que sintieron que debería haber manejado las cosas internamente, o que creyeron que estaba exagerando la tarjeta de carrera. Sin embargo, la abrumadora ola de apoyo impulsó su espíritu. El sindicato estableció un fondo de defensa legal y comenzó a negociar con la aerolínea por su reincorporación, al tiempo que presionó para obtener protocolos de seguridad más sólidos en el futuro. Mientras tanto, el capitán Arlo desapareció de la escena, según los informes, tomando una jubilación anticipada en lugar de enfrentar el escrutinio por sus acciones. La palabra circuló que había sido un facilitador clave del enfoque de usos de la gerencia, a menudo presionando a los pilotos más jóvenes para ignorar los defectos menores para mantener los vuelos a tiempo. Escuchar que se había ido se sintió como una victoria simbólica para Avery. Una señal de que el viejo guardia finalmente estaba derribando. En las semanas que siguieron, la aerolínea se sometió a una auditoría masiva. El tablero de Esquinova despidió a varios altos ejecutivos, tratando de apaciguar a los reguladores y salvar lo que quedaba de la reputación de la compañía. El nuevo liderazgo se hizo cargo, prometió la transparencia y una revisión completa de los procedimientos de seguridad. Se acercaron a Avery a través de intermediarios, lo que indica que podrían querer resolver cualquier disputa y posiblemente restablecerla con una pizarra limpia.
Su equipo legal le aconsejó que considerara un acuerdo cuidadosamente, asegurando que incluía cambios en las políticas que evitarían futuros encubrimientos y discriminación. Mientras se avecinaban las negociaciones, Avery recibió invitaciones para hablar en conferencias de la industria, universidades y grupos de defensa. Se dio cuenta de que su experiencia era más grande que su viaje personal. Fue un llamado de clarión para la industria de la aviación en su conjunto. Ella habló sobre la necesidad de defender los rigurosos estándares de seguridad, los peligros de la codicia corporativa y la necesidad de diversidad e inclusión. En un evento, compartió como un acto simple, que se le negó la entrada a la cabina debido a las creencias sesgadas de alguien, se había convertido en un escándalo en toda la aerolínea, exponiendo en última instancia los problemas profundos. Poco después, la FAA concluyó su auditoría. Presentaron un estricto conjunto de requisitos que Skynova tuvo que cumplir antes de que pudiera volar nuevamente. La aerolínea tuvo que reemplazar piezas defectuosas, implementar un sistema de supervisión confiable y retrasar al personal en los protocolos de seguridad. Además, la compañía tuvo que someterse a una capacitación de sensibilidad obligatoria con respecto al sesgo racial y el acoso en el lugar de trabajo. Bianca mantuvo a Avery actualizado sobre el cambio cultural en curso dentro de la aerolínea, describiendo la oleada de sesiones de capacitación y la cautelosa esperanza que se extiende entre los empleados. Todos estaban nerviosos, sin saber si la aerolínea podría sobrevivir a una revisión tan drástica. Finalmente, se hizo un acuerdo entre el equipo legal de Avery y Skynova. Incluyó un acuerdo financiero para los salarios perdidos y la angustia emocional, pero lo más importante, ordenó reformas corporativas. Avery decidió regresar a su posición como piloto bajo la condición de que la aerolínea se apegue a sus promesas. Cuando regresó a la sala de piloto por primera vez después de la ascensión, una mezcla de aplausos y asentimientos respetuosos la saludaron. Algunos empleados, una vez dudosos, ahora reconocieron la necesidad de sus acciones. Aunque la aerolínea no se había recuperado completamente, la conexión a tierra se levantó en incrementos a medida que la FAA despejó porciones de la flota de Skynova. Avery se encontró asignada a aviones recién inspeccionados, volando bajo protocolos revisados. La primera vez que despegó después de meses de agitación se sintió como un renacimiento. Ella escuchó el rugido del motor, sintió que el avión ascendía y se dio cuenta de que era parte de algo más grande, un impulso hacia la responsabilidad y la transformación. El recuerdo de ese momento, cuando se le había negado la entrada a la cabina, todavía picado, pero ya no la definía. Estaba forjando una nueva identidad, no solo como piloto capaz, sino como catalizador para el cambio en una industria que la necesitaba desesperadamente. En los meses siguientes, el nuevo CEO de la aerolínea se comunicó directamente con Avery, pidiendo su opinión sobre cómo remodelar su cultura de seguridad. Era una rama de olivo que Avery aceptó con cautela, al ver una voluntad genuina de evolucionar. Las reuniones siguieron donde Avery y otros denunciantes compartieron sus ideas, guiando actualizaciones de políticas e iniciativas destinadas a fomentar la comunicación abierta entre el personal, alentar los informes inmediatos de las preocupaciones de seguridad y garantizar medidas disciplinarias para cualquier persona que participe en acoso o discriminación. Mientras tanto, la vida personal de Avery comenzó a estabilizarse. Se reconectó con viejos amigos y familiares, que habían estado preocupados por el estrés que había soportado. Su abuela, en la disminución de la salud, hablaba de orgullo cada vez que Avery atravesaba la puerta. Compartieron tardes tranquilas, recordando cómo los jóvenes Avery solían mirar los aviones, soñando con los cielos. «Lo estás haciendo», diría su abuela, su voz temblando de emoción. «Estás mostrando a todos. Se puede hacer». Isen Delgado, su exinstructor, ocasionalmente volaba con ella ahora que estaba oficialmente en la lista de la aerolínea, lo que era una cómoda dinámica de la cabina. Bianca continuó compartiendo actualizaciones sobre cómo las azafatas se sintieron más seguras hablando sobre irregularidades menores. Jocelyn Reed presionó para obtener protecciones sindicales más fuertes,
citando la prueba de Avery como prueba de que los empleados necesitaban salvaguardas sólidas contra las represalias corporativas. La transformación de la aerolínea, aunque no instantánea, estaba innegablemente en movimiento. Un día, Avery recibió una invitación para hablar en un ayuntamiento organizado por las escuelas de aviación locales con el objetivo de alentar a los jóvenes subrepresentados a considerar carreras en aviación. Inicialmente dudó, sintiendo que su horario ya estaba lleno. Pero ella aceptó, recordando sus propios sueños de la infancia y los obstáculos sutiles y manifiestos que había enfrentado. De pie ante una multitud de estudiantes, relató su viaje, cómo se enamoró de volar, encontró discriminación, dio un silbato sobre las violaciones de seguridad y finalmente provocó una importante conversación en toda la industria. Terminó desafiándolos a nunca dejar que el miedo o el sesgo impidieran que alcancen los cielos, haciéndose eco de las palabras de su abuela sobre llevar adelante viejos sueños a nuevas generaciones. A medida que pasaba el tiempo, las secuelas directas de la investigación se establecieron, pero la aerolínea enfrentó una fuerte subida para reconstruir su imagen. Algunos empleados, amargados por la interrupción, aún albergaban el resentimiento, culpando a Avery por su temblorosa seguridad laboral. Otros la vieron como un símbolo de integridad. Aprendió a navegar estas variadas reacciones con la gracia, centrándose en realizar sus deberes impecablemente y abogar por las reformas continuas. Los términos de liquidación requerían revisiones periódicas del cumplimiento de la aerolínea con los estándares de seguridad, por lo que Avery y el sindicato se mantuvieron vigilantes, asegurando que no se produjeron ningún retroceso. Finalmente, la gerencia decidió destacar el papel de Avery en la transformación de la aerolínea en una nueva campaña de marketing, con el objetivo de mostrar el compromiso de SkyNova con la mejora y la diversidad. Si bien inicialmente desconfía de ser utilizado para las relaciones públicas, Avery aprovechó la oportunidad para enfatizar que el cambio genuino no era negociable. Las entrevistas, publicaciones en redes sociales y boletines internos presentaron sus citas sobre la importancia de la responsabilidad. Ella insistió en que cualquier representación de su historia refleje la realidad, que se vio obligada a actuar porque las esquinas estaban siendo cortadas y que el racismo jugó un papel importante en la alimentación de su aislamiento. En respuesta, algunos críticos externos la acusaron de capitalizar la adversidad. Algunos expertos de la industria descartaron su postura, acusándola de dramatizar los defectos de la aerolínea. Ella trató de no ser desanimada. Ella había aprendido que no podías controlar cada narrativa. Lo que importaba era el impacto tangible. Los planos más seguros, una cultura corporativa más transparente y una oportunidad para que la próxima generación de pilotos entre en cabinas libres de prejuicios. Mientras tanto, el informe final de la FAA sobre las violaciones pasadas de SkyNova se convirtió en un registro público. Confirmó todo lo que Avery y sus colegas habían alegado. Las firmas de mantenimiento incompleto, una cultura de presionar a los equipos para pasar por alto problemas menores, capacitación insuficiente para aviones envejecidos y una actitud despectiva hacia las quejas de los empleados. El informe también señaló que la aerolínea había hecho avances significativos para rectificar estos problemas, lo que provocó en gran medida las acciones de denunciantes. El público, informado por la cobertura de los medios, reconoció a Avery como el catalizador de ese cambio. A pesar del progreso, Avery siguió siendo cauteloso. Ella sabía que las culturas corporativas podrían volver a los viejos hábitos bajo tensión financiera. Continuó hablando cada vez que notó lapsos potenciales, pero también vio mejoras reales. La mecánica parecía más tranquilo, problemas de informes. Los vuelos regularmente se sometieron a controles rigurosos, y se recordó a los capitanes que se adhieran estrictamente a los procedimientos operativos estándar. A nivel personal, la confianza en sí misma de Avery se disparó. Ya no caminaba sobre cáscaras de huevo, temiendo retribución o dudando en cada movimiento. Había defendido algo en lo que creía, enfrentaba adversidad y surgió más fuerte. A pesar de todo, su identidad como piloto negro había sido al frente y al centro,
iluminando cómo el sesgo racial agregó capas de dificultad a una profesión ya exigente. Pero ahora, ella llevaba esa identidad con un orgullo renovado, consciente de que daba un ejemplo a otros que necesitaban tranquilidad de que pertenecían a esos espacios que alguna vez fueron exclusivos. Su vínculo emocional con volar permaneció intacto. Cada despegue fue un momento de alegría. La pista se caía debajo de ella. El horizonte se desplegaba frente a ella. Miraba el asiento del copiloto, a veces un primer oficial de cara fresca que la miraba con asombro, a veces un aviador experimentado que la trataba como un igual, y recuerda lo que se necesitó para llegar a ese punto. La adrenalina del vuelo. La prisa de los motores, el ligero temblor en sus manos mientras guiaba al avión. Todo reafirmó que estaba donde debía estar. Detrás de escena, ella y Bianca hicieron una lluvia de ideas para formar una red de apoyo para los empleados minoritarios en aviación, por lo que nadie se sentiría tan aislado como lo había hecho en los primeros días. Se acercaron a HR y la Unión, proponiendo programas de tutoría y foros abiertos. Para su sorpresa, el nuevo liderazgo respaldó la iniciativa, proporcionando recursos y visibilidad. Con el tiempo, más empleados se sintieron cómodos dando un paso adelante con historias personales de discriminación o acoso, confiando en que la compañía finalmente se tomaba en serio la abordación de estos problemas. La transformación se extendió hacia afuera, más allá de Esquínova. Otras aerolíneas observaron el espectáculo público y ajustaron sus políticas, no queriendo arriesgar un escándalo similar. La FAA fortaleció sus directrices sobre informes y protecciones de denunciantes, citando el caso de Avery como evidencia de la necesidad de regulaciones más sólidas. Los medios de comunicación ocasionalmente revisaron el viaje de Avery en artículos de seguimiento, señalando mejoras en la industria en su conjunto. Sin embargo, Avery nunca olvidó el precio. Ella reflexionó sobre las noches de insomnio, la duda, los insultos raciales, la amenaza de perder todo por lo que había trabajado. Recordó las palabras de su abuela sobre cómo cada nueva generación debe superar los límites más que el anterior. La salud de su abuela había disminuido constantemente, pero Avery encontró consuelo al sentarse junto a su cama, relatando cuán lejos había llegado la aerolínea. En una de esas tardes, su abuela reunió una sonrisa frágil. «Llevaste el sueño», susurró, «y lo hiciste real». Cuando su abuela falleció, Avery la honró usando un pequeño alfiler con forma de ala de pájaros. Una reliquia que su abuela la había dado cuando era niña. Lo usó en su solapa de uniforme, cerca de su corazón. Un recordatorio permanente de sus raíces, sus luchas y su deber de seguir volando más alto. Los colegas, una vez indiferentes o hostiles, ahora pagaron respetos tranquilos, reconociendo la pérdida personal de una mujer que había sido la columna vertebral silenciosa del coraje de Avery. A pesar de que Sky Nova se le permitió volver en el aire y se reanudaron los vuelos, las cicatrices permanecieron como lecciones. Cada cheque previo al vuelo, cada sesión informativa de seguridad, cada conversación en el salón piloto llevaba más peso. La gente entendía que ignorar los problemas ya no era una opción. No cuando las apuestas estaban tan altas. El liderazgo de la aerolínea reconoció la transformación como parte de su nueva identidad, marcándose como una historia de advertencia que surgió más fuerte de la adversidad. En una floritura final del destino, Avery fue ascendido a capitán después de completar las horas de vuelo requeridas y las evaluaciones. La ceremonia de promoción era discreta, solo unos pocos colegas en una pequeña sala de descanso. Pero cuando se deslizó sobre las rayas de su nuevo capitán, sintió una sensación indescriptible de logros. Pensó a esa joven presionando su rostro contra la cerca de la cadena, soñando con tocar las nubes. Ella susurró una oración silenciosa de agradecimiento. Luego miró hacia adelante, determinó que en su cabina, a nadie se le negaría el respeto que merecían. Su primer vuelo como capitán fue una corta excursión a un aeropuerto regional, pero se sintió monumental. Sentada en el asiento izquierdo, realizó la lista de verificación del capitán con manos firmes, mientras que un primer oficial más joven miraba con admiración.
Mientras rugían los motores, Avery guió el avión por la pista y se levantó. Se elevó al cielo con un renovado sentido de propósito, llevando consigo los recuerdos de la lucha, las afirmaciones de la justicia y la promesa de que nadie sería silenciado nuevamente. El horario de la aerolínea se estabilizó y los pasajeros recuperaron gradualmente la confianza. Los medios de comunicación cubrieron el renacimiento de la aerolínea, con entrevistas con liderazgo y empleados que habían presenciado el cambio. El nombre de Avery apareció con frecuencia, a menudo acompañado de frases como piloto valiente o héroe de denunciantes. Ella aceptó los elogios humildemente, siempre enfatizando que era un esfuerzo colectivo. Tomó muchas voces, muchos sacrificios y muchos corazones para remodelar algo tan complejo como la cultura de una aerolínea. En los meses y años que siguieron, Avery inspiró a otros a permanecer atentos. Ella se conectó con pilotos de diferentes operadores, compartiendo las mejores prácticas para informar preocupaciones. Participó en paneles de diversidad, destacando cómo el sesgo inconsciente podría poner en peligro la comunicación en entornos de alto riesgo como la aviación. Su presencia se convirtió en una fuerte contranarrativa de la noción de que la cabina estaba reservada para una determinada raza, género o antecedentes. Ella quería que la próxima generación la viera y piense, ese podría ser yo. Y así fue que la historia de Avery se convirtió en una de exclusión y peligro en uno de redención y renovación. Le habían negado la cabina. Pero a través de su insistencia en la integridad y su voluntad de exponer irregularidades, terminó remodelando una aerolínea desde adentro hacia afuera. Al hacerlo, cumplió no solo su propio sueño de la infancia de vuelo, sino que también encendió los sueños de innumerables otros que vieron en ella un reflejo de sus propias aspiraciones. El tiempo nunca borró completamente el amargado recuerdo de la confrontación con figuras como Arlo, o la inquietante conciencia de que la negligencia había acechado detrás de la pulida fachada de seguridad. Pero cada vez que guió un avión a través de los cielos turbulentos a un aterrizaje suave, reafirmó su juramento. Para proteger cada alma a bordo. Para defender la transparencia. Y nunca dejar que el prejuicio fundamentara las alas más brillantes. Su viaje demostró que incluso en los espacios más rígidos, un individuo decidido podría forzar las puertas, asegurando que la libertad de los cielos pertenezca a todos.